Buenas tardes a todos mis oyentes, soy la voz de Dulce Nana y como cada semana estoy aquí para dar visibilidad a la diabetes. Hoy tengo el gusto de que me acompañe Rocío, jiennense afincada en Madrid, nutricionista y componente de la Mesa Azul. Además de ofrecer consultas personalizadas y online, está muy implicada en la divulgación de la diabetes. En su web podemos encontrar un amplio abanico de ebook relacionado con ello. Muy buenas tardes, Rocío. Mucho gusto de tenerte aquí esta tarde y que nos enseñe un poco nutrición. Muchas gracias, Mariana. Fue un placer participar en tu podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Bien? Muy bien, bueno, ahora estamos en plena ola de calor, da igual que estemos en Andalucía, en Madrid, en Barcelona, pero con calorcito, pero bueno, bien, todo bien. Bueno, yo he comenzado esta entrevista, un poco introduciendo que eres nutricionista. ¿Dónde tienes tú tu consulta? Pues como bien decías, somos paisanas, yo también soy de Jaén y actualmente yo paso consulta presencial tanto en Jaén como en Madrid, que es la consulta en Madrid, la consulta de la Mesa Azul que comparto con Carla Meneses, y luego también paso consulta online. Tenemos pacientes por toda España, tenemos también muchos pacientes españoles incluso que viven en el extranjero, y con la consulta online, como se puede hacer perfectamente enfocada a diabetes, porque sabemos que también gracias a las nuevas tecnologías y todo, pues podemos descargar, en el caso de que hubiera un sensor de glucosa, puedes ver un informe, compartir pantalla. Bueno, la telemedicina está cada vez más inculcada y no es muy sencillo, la verdad, para la consulta de educación diabetológica también hacerla online. ¿Qué tipo de pacientes os piden ayuda? Pues de todo tipo. Tenemos pacientes con diabetes tipo 1, pacientes con diabetes tipo 2, alguna mujer embarazada también con diabetes gestacional y luego también, ya sea tener una diabetes u otra, también digamos con diferencias, ¿no?, del periodo que llevan con esa diabetes, ¿no? Desde cuántos años llevan a raíz del diagnóstico. Tenemos familias que debutaron o que tuvieron un diagnóstico en su familia hace poquito tiempo y se encuentran un poco todavía, por decirlo así, perdidos, ¿no? Sobre todo con toda la parte de nutricional de la gestión de la diabetes. Y luego tenemos también pacientes pues, que ya llevan más años, pero que por ciertas circunstancias pues, no alcanzan un control glucémico muy, muy bueno y buscan un poco de ayuda y de asesoramiento para realizar pues, las tareas también de pedir ayuda con el contagio de hidratos de carbono, con diferentes parámetros para tener lo que ahora pues, se conoce mucho en diabetes, ¿no?, que es tener un tiempo en rango cuanto más alto mejor, ¿no?, o unos parámetros de control cada vez mejores. Eh, ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión? Yo estudié nutrición y dietética y a mí es un mundo en el cual me apasiona, me encanta, pero no lo ejerzo. No lo Sí, sí. ejerzo porque están encasilladas la gente de que tú eres nutricionista o dietista Dietista y tú tienes nutricionista, que sí. poner una dieta. Y yo no creo en las dietas. Claro. Aquí pues todo es muy debatible, ¿no? En la palabra dieta, cómo hacemos la consulta, y la verdad que es una profesión a la que muchas veces el paciente viene con miedo a que me van a quitar, que me van a prohibir, ¿no? Entonces, pues ya bueno, las redes sociales de la Mesa Azul están ahí en las que hablamos de todo, ¿no? Que lo mismo hablamos de un frito, que hablamos a veces de un helado o de algo que a muchas personas pensarían, bueno, pero es que las personas con diabetes no pueden comer de eso, ¿no? Entonces, Además, me ha intentamos. encantado que habéis puesto un post diciendo el frito te lo puedes comer, te ayuda a contar ese hidrato. O sea, Claro, claro, es un que alimento prohibido. no, tenemos que aterrizar también un poco en la tierra y ver que todas las personas pues tenemos vida social, salimos con amigos, es frecuente que pidas una ración de algún alimento que esté frito. Entonces, pues hay que dar muchas herramientas para enseñar a la persona con diabetes a desenvolverse, ¿no? Es verdad que es todo bajo un marco de alimentación saludable, pero tampoco podemos obviar que existen los helados o que existen los fritos o que una persona con diabetes joven puede salir de fiesta y beber alcohol, ¿no? Es, también es ese papel, ¿no?, de la figura de también como profesionales sanitarias,
pero intentamos como estar muy cerca del paciente, ¿no? De llevarle ese consejo nutricional con cosas muy prácticas y quizá lo que más me gusta de la profesión, como decía, es un poco eso, hablar con cercanía y luego que cuando dan las herramientas exactas y se ponen en práctica, se pueden ver los cambios muy pronto. No hay que esperar tampoco a que hagan la analítica para que salga la hemoglobina glicosilada. Si estamos haciendo controles, ya sean capilares o con un sensor de medición continua, pues al final lo ves, ¿no? Lo ves como cambio de un pan blanco a un pan integral y me mejora el pico del desayuno, o como poniendo una ración de vegetales en la comida y en la cena y aprendiendo a contar los hidratos de carbono, pues tengo menos hipoglucemias o hiperglucemias después de comer porque ajusto mejor como ciertas cosas, ¿no? Entonces eso la verdad que es muy bonito, porque creo que el paciente o la persona con diabetes empieza a entender lo importante que es la alimentación y la nutrición ahí. Totalmente, totalmente de acuerdo. ¿Por qué estás tan ligada al mundo de la diabetes, a la divulgación, a la educación? Cuéntame. Pues bueno, todo esto viene también por una herencia familiar, ¿no? La diabetes pues también ha estado en mi familia desde que soy pequeña, tanto siempre digo soy nieta de mi abuela tenía diabetes tipo 2 y tengo también una hermana con diabetes tipo 1, con lo cual eso está ahí presente desde que yo soy pequeña, me he criado en mi casa, yo en sí no tengo diabetes, pero bueno, sí estudié nutrición, ¿no? Y a la hora de ir a la universidad y de ver todas las ramas en las que te puedes especializar, y empieza a pasar consulta y te empiezan a llegar la afluencia de los pacientes con diabetes, te empieza a picar un poco el gusanillo de profundizar un poco en esa área, ¿no? Y es una área en la que no todos los nutricionistas ahondan. Pues tenemos en pediatría, en deportiva, en digestivo. Bueno, pero quizá la diabetes es que tiene tanta cosa, ¿no? Y también tanto conocimiento de tecnología que hay que aprender y hay que estudiar casi día a día. Sabemos todos los que, como ya sabe Mariana, nos movemos también en congresos y demás, como hay que estar muy actualizado. Muy Y actualizado. claro, y entonces pues tiene mucho de un campo muy bonito en el que te puede un poco especializar y ir como creciendo también cada año porque nunca vas a saberlo todo, evidentemente. Son muchísimas cosas muy técnicas, muchos conceptos y también la parte de una nueva especialización de la nutrición estaría en todo lo que estudias. El nutricionista para mí es el que da las claves prácticas y sencillas. O sea, te traduzco la ciencia como la mesa azul, un poco el fundamento era del hospital a tu casa, a tu plato, a la mesa, ¿no? Que es donde tú comes y donde te van a surgir las dudas a la hora de ponerte la comida en el plato. Efectivamente. ¿Qué le dirías a un paciente que se sienta contigo y te dice que quiere una dieta milagro? Bueno, pues tendríamos que echar 10 minutitos de debate, ¿no? Intentar desmentir la dieta milagro, porque la dieta milagro, pues bueno, dieta milagro puede ser la dieta de la alcachofa, la dieta del pollo, la dieta de te quito todo lo demás, solo comes una cosa y bajas muy rápido, pero vas a perder pues mucho líquido, no va a ser una dieta ni que te enseñe a comer, ni una pérdida de peso que dure, ¿no? Si se busca por una pérdida de peso para que dure en el tiempo esa pérdida. Así que bueno, pues habría que desmentir un poco todos esos conceptos, intentar inculcar a la gente que no hay grupo de alimentos prohibidos, que se puede comer dentro de una alimentación saludable un plato de pasta, o se puede comer un plato de lentejas, o se puede comer incluso un trozo de tortilla de patata, ¿no? Y entonces como quizá pues la nutrición en la dietética ha tenido esa parte mala durante mucho tiempo en la que se han suprimido y se han bloqueado o se ha hecho una promoción de mucha dieta milagro, ¿no? O se pensaba que era eso. Ya pues bueno, desde que se crearon yo creo que también los estudios superiores, la universidad, los grados superiores y todo, va un poco cogiendo más prestigio, por decirlo así, y ya intentamos porque el papel, ¿no?, de los nutricionistas no sea poner dietas milagros, sino hacer terapia nutricional, igual que un psicólogo puede hacer otro tipo de terapia. Exactamente. Enfocándonos en la diabetes, ¿cuál debe ser la nutrición adecuada para el paciente diabético? Bueno, pues habría que ir como pasito a paso, ¿no? Yo creo que en la consulta de diabetes hay que evaluar también lo que sabe el paciente, ¿no? No es un paciente que más experto, que lleve muchos años,
que se ha reciclado pues con frecuencia, conocimiento y demás, que alguien como que acaba de diagnosticarse y que no sabe muy bien por dónde atajar, ¿no? Entonces es que como sabes la diabetes tenemos como muchísimas personas, ¿no? Diferentes, siempre decimos que hay tanta diabetes como personas, tanta forma de diabetes como personas existen, por decirlo así. Entonces, pues al final, desde mi punto de vista, es una alimentación saludable. Y siempre decimos que todas las personas deberíamos de comer como se recomienda para una persona con diabetes, ¿no? En la que las verduras, los vegetales y sobre todo quizá la fibra tenga un papel fundamental porque es la que va a hacer que la digestión sea un poco más lenta y de esa forma la subida, digamos, de los hidratos de carbono o de la glucosa en sangre va a ser más despacito, ¿no? Va a ser más lenta, no va a dar esos picos altos de glucemia, que son lo que queremos evitar, o esas subidas. Entonces, por eso tiene mucha importancia todos los cereales que sean integrales, pues el pan, la pasta, todo lo que podamos cambiar a, a integral va a ser mejor. Luego también pues mucha presencia de vegetales en la comida y en la cena. Intentar también recomendar 2 o 3 piezas de fruta al día, que muchas personas con diabetes le cogen miedo a la fruta y dejan de comerla. ¿Y qué más también? Pues hacer también combinaciones de alimentos, vegetales, por ejemplo, con proteínas, con grasas, perdón, hidratos de carbono con proteínas, con grasas, que estos ayudan a disminuir su índice glucémico. Entonces ahí pues ya tenemos un marco que ya no está diciendo mucho. Hay que evitar, claro que sí, los azúcares simples, refrescos y demás, pero luego aparte hay que ir también más allá, ¿no? A la hora de conformar los platos. Entonces, como bien has dicho en varias ocasiones desde que estamos aquí hablando, no hay ningún alimento prohibido. Eso de No. que no puedes comer de esto, no. Hay que No, comer no hay de todo. ningún alimento prohibido, ya sea hablando de diabetes como no sea hablando de diabetes, sabemos que hay alimentos que son menos recomendables, pues claro, la bollería industrial, los refrescos azucarados, todo esto no es saludable ni para unas personas ni para otras. ¿Quiere decir que no lo puede comer una persona con diabetes? No es que no pueda, es que sabemos que le va a influenciar mucho sobre sus niveles de glucosa y que realmente no es bueno que eso se alargue en el tiempo, ¿no? No recomendaríamos merendar unas galletas a diario, pues sería mejor a lo mejor tomar un yogur con fruta, ¿no? Efectivamente. Hay una cosa que han nombrado que todos los diabéticos tenemos miedo y pavor, el carbohidrato. El Ahí- carbohidrato. Sí, hablemos muchas veces del miedo ese que sufren las personas que debutan con diabetes y creen que ya hay que eliminarlo de su dieta y no que se le puede ofrecer muchas Claro. formas a la hora de consumirlo, cambiando, como tú has dicho, el blanco por el integral y bueno, y forma de consumirlo antes de, por ejemplo, consumirlo con verduras antes para evitar esos picos, esos picos. Efectivamente. Y aquí nos encontramos, Mariana, con un problema de consulta muy frecuente, pues que muchas personas, tras el diagnóstico de diabetes, le cogen mucho miedo al carbohidrato y suprimen muchísimo, 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 ¿no? Todo su consumo, dando lugar a veces a unas pérdidas de peso muy importantes, en las que hay que recuperar masa muscular, hay que recuperar peso, ¿no? Entonces, es complicado cuando empiezas a reintroducirlo, porque también el paciente le debe dar confianza a lo que tú le estás sugiriendo, ¿no? Le estás diciendo que coma más y que coma más hidrato. Entonces ahí pues hay que tener el glucómetro a mano, por decirlo así, y cada vez que se ensaye algo nuevo hay que ir comprobando que hay cierta seguridad en lo que hemos ido explicando, como tú bien decías. A lo mejor si yo a una ensalada le echo quinoa o le echo un puñadito de pasta integral, pero la ensalada lleva bastantes vegetales, lleva pollo y queso fresco, aunque lleve pasta integral, a lo mejor no me da una subida de glucosa muy importante a las 2 horas de haber comido. Entonces, cada vez que vamos introduciendo cositas nuevas, pues hay que ir ensayando un poco con el paciente para que coja confianza y diciéndole que, bueno, no estaría mal hacerse algunos controles para que él vaya un poco viendo qué hidratos de carbono y en qué cantidades no le van mal, ¿no? Y irá cogiendo confianza para ir a veces recuperando pues ese peso, ¿no? Que a veces pues es una suma importante
y hay que recuperarlo, ¿no? Eso en consulta tengo un par de casos y hemos ido remontando, pero con confianza. Y es lo que tú decías, puedo pasar de la pasta blanca a la pasta integral, del arroz blanco al integral o al basmati o al salvaje, que tienen un índice glucémico más bajo. Puedo pasar de, por ejemplo, en población infantil y adolescente y demás funciona muy bien las tortillas estas mexicanas, las que son integrales para hacerte un burrito, un taco, alguna cosa así también para cenar. Entonces, claro, es también entender que hay algo más de mundo aparte de proteína y ensalada o verdura, ¿no? Exactamente. Y ver una alimentación más variada y sin tanto miedo. Entonces tiene mucho que ver ahí. El tipo de carbohidrato que cojo, también un poco el cómo lo cocino y la cantidad que pongo. Efectivamente. Hay una cosa que has hablado que he visto muchas veces en redes ahora mismo, en la que dices que, bueno, se consume el arroz integral, ¿vale? El basmati, ¿por qué diferencia hay? Porque el basmati no es integral. No, el basmati no es integral, pero a ser así como de grano largo y estar ahí como vaporizado, tiene un índice glucémico un poquito más bajito. Y eso sí que lo hemos visto con varias personas con diabetes que le sienta bastante bien y que no hacemos, como se suele decir, ese pico tan importante. Porque se le ha quitado todo su almidón, se ha quedado Sí, solamente claro, por está eso. un poco más reducido. Exactamente. Es que hay una controversia muchas veces en las redes por el tema ese. Bueno, hay otra cosa que creo que puede ser interesante hablar y que la gente también desconoce, que es las cargas glucémicas y el índice glucémico de los alimentos. Sí, queremos saber, queremos definirlo, ¿no? Ahí. Pues bueno, son dos conceptos diferentes. Mira, el primero sobre todo vamos a empezar por el índice glucémico, que es la capacidad que tienen los hidratos de carbono de aumentar la glucosa en sangre, ¿vale? Normalmente esos alimentos se comparan con un hidrato de carbono de referencia, que es la glucosa. Entonces a la glucosa se le da como un valor de 100 y a los otros también se le dan un valor en comparación a esa subida comparando con la glucosa. Y se hacen unos rangos de 0 a 55 se considera índice glucémico bajo, de 56 a 69 índice glucémico medio y mayor de 70 índice glucémico alto. Y ahí tenemos unas tablas, ¿no? Las tablas de índice glucémico que son muy famosas, de la Fundación para la Diabetes, por ejemplo, que vienen por grupo de alimentos y tenemos como un semáforo y es muy sencillo, ¿no? Y luego la carga glucémica está un poco relacionada con el índice glucémico, pero ya hace más referencia a la cantidad de ese alimento que va a tomar, ¿no? No te dice el arroz tiene un índice glucémico de 70, te dice es un poco qué cantidad por esa cantidad de arroz, o sea, cuál es su carga glucémica, ¿no? ¿Cómo va a ser la respuesta? Entonces, la carga glucémica se calcula multiplicando el índice glucémico del alimento por la cantidad de hidratos de carbono que tiene esa porción, ¿vale? Y luego se divide entre 100. Entonces es más real porque nos va a hacer referencia a esa cantidad que nos comemos, ¿vale? Entonces, aquí tenemos unos rangos diferentes. Es una carga glucémica baja cuando es menor a 10, media cuando va de 10 a 20 y alta cuando es mayor a 20. Estupendo. Es que es verdad, muchas veces se habla también de ese tema, de la carga glucémica de los alimentos y muchas veces la gente se pierde. Otra Claro. de las cosas es que también vemos es la unidad grasa-proteína. Muchas veces comemos un cierto alimento y nos pega el pico pues pasadas las 2 horas. Y muchas veces dice, eso es por la unidad grasa-proteína. No la defines? Sí, pues mira, normalmente lo que decíamos en el ratito que estamos hablando es de los tres nutrientes como más grandes, ¿no? Que serían hidratos de carbono, proteína y grasa. Sabemos que los hidratos son los que inciden más rápidamente, ¿no? Al ratito de haber comido en la glucemia. Sin embargo, la proteína y la grasa lo hacen en forma proporcional, es decir, cuanto más haya eh, lo van a hacer en las horas posteriores, ¿no? Sobre todo a partir de la tercera hora de haber comido. Entonces, esto pasa porque tienen un cierto efecto en la resistencia a la insulina, ¿vale? Normalmente, bueno, la unidad grasa-proteína
es un concepto que es como, igual que las raciones la contamos perdón, ya que los hidratos de carbono lo contamos en raciones de hidratos de carbono, la grasa y la proteína la vamos a contar en una moneda de cambio, por decirlo así, que se llama UGP, que lo que hace es albergar 150 calorías provenientes de la grasa y la proteína, ¿vale? Entonces, con todos los alimentos hay que contar UGP. Con todos no, pero por ejemplo, con un alimento frito, como con unas croquetas, unas empanadillas o una pizza en la que podemos ver que al principio incluso suele haber un poquito de hipoglucemia, porque la grasa hace que los hidratos de carbono se absorban muy lentos, pero luego va a haber como un poco ese efecto de aumento de la glucemia posterior, ¿vale? Tiene esto un poco también de dificultad con el manejo de las personas que se ponen insulina, porque necesitamos un poco menos de insulina al principio y un poquito de esa insulina calculada un par de horas después de haber comido, pero bueno, con cierta confianza, hablándolo mucho con el equipo sanitario o el equipo diabetológico, tanto endocrino, enfermero, nutricionista, pues se puede ir un poco gestionando y aprendiendo a ponerlo en práctica. Y al final las mejoras de los controles glucémicos con las comidas, ¿no? Que son tan un poco calóricas, ¿no? En este sentido, como puede ser un arroz o puede ser una pizza o algo así, pues a veces pues mejoran un poquito. Ahora bueno, hemos hablado o sabemos que los diabetes tipo 1 cuentan raciones a la hora de ponerse una insulina. Sí. Un diabético tipo 2 que tiene un tratamiento farmacológico, ¿es necesario contabilizar esa ración? Pues a ver, como tal, cuando solo es tratamiento, bueno, tratamiento farmacológico te refieres a lo mejor a medicación Sí, oral, ¿no? sí, me refiero a metformina o Metformina o algo Cialis o así. lo que Claro que no estamos a lo mejor contando una insulina rápida, que habría que contar las unidades en función de lo que vamos a comer. Cuando exacto. no está esa situación, realmente a lo mejor diríamos que no es 100% necesario contar los hidratos de carbono, pero que si aprendemos un poco a contar hidratos de carbono, vamos a vernos beneficiados a la hora también de trabajar mucho las proporciones de los platos, ¿no? Porque si decimos que no debemos a lo mejor superar unas 2, 3 raciones de guarniciones de hidrato de carbono en la comida, cuando eso lo pasamos a gramos de alimento, vemos que las porciones son pequeñitas. A lo mejor no me hace falta contarlos todos los días, pero entrenar un poco el ojo nos viene muy bien, porque cuando hacemos a lo mejor un plato de pasta o vamos a poner un pescado con verduras y un poco de patata, no es lo mismo poner 100 gramos de patata que 250, ¿no? Claro. Entonces, fíjate, ahí estamos contando un poco los hidratos también de esa cantidad de patata y sería una forma también de aprender a llevar una alimentación muy saludable y muy equilibrada. Basándonos también en el plato de Harvard, ¿no? Sí, sí, La sí. mitad verdura, un cuarto carbohidratos y la otra parte, pues la proteína. Efectivamente, ese cuarto de carbohidratos es que puede ser proporcional a 2 o 3 raciones de hidrato de carbono y no sé, intentar no superarlo, ¿no? Entonces, o lo puedo hacer de una forma u otra, o un poco un mix. Y puedo intentar ya también trabajar un poco esas cantidades. Nosotros en consulta, cuando empezamos sobre todo a refrescar un poco el contaje, pues sí que intentamos animar al paciente a coger la báscula, a pesar un poco más, pero bueno, también y luego también a lo mejor lo podemos traducir a una medida casera. Yo puedo trabajar un poco en una báscula lo que son 40 gramos de pasta, pero a lo mejor luego lo meto en un vaso de mi casa que lo veo todos los días y sé que hay que llenar el vaso hasta aquí, ¿no? Claro, Entonces, pues también hay que facilitarle y dar medidas caseras también para que según la persona que tengamos delante, le va a venir mejor un método u otro. efectivamente. Por último, quiero decir, bueno, pues tú llegas a una consulta a una persona que acaba de debutar con diabetes tipo 2, digo tipo 1, perdona, que ha perdido una gran cantidad de peso, llega a tu consulta con que quiere recuperar, pero tiene miedo de volver a descontrolar su glucemia. ¿Qué consejos tú le das? Pues yo le diría que tendríamos que ir paso a paso, porque esta situación que ya la he vivido varias veces en consulta, es lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Da miedo insinuarle en que tenemos que comer más para recuperar ese peso, ¿no? Entonces también primero habrá que evaluar cómo están las bases de ese control glucémico, ¿no?
de si sabe su ratio, qué unidades de insulina se pone por comida, qué patrón de alimentación tiene, cuántos grupos de alimentos o alimentos ha suprimido, cómo le gusta comer, cuántas veces come al día, porque claro, cuando hacemos una dieta de recuperar peso, que sería una dieta hipercalórica, ¿no? Necesitamos decirle que a lo mejor haga más frecuencias de comidas. Ahí pues es importante que, por ejemplo, sepa su ratio, ¿no? Que es esta relación de insulina con la ración de hidrato de carbono, para intentar ayudarle a que ya que vamos a comer más y que las necesidades de insulina van a ser mayores, pues todo lo tenga un poco bajo control, ¿no? Y un poco lo que decíamos antes, no será lo mismo decirle que coma arroz blanco o pasta que una quinoa, ¿no? O una patata o un boniato. Entonces ahí también pues podemos también trabajar mucho, dando también muchos consejos de cómo reducir también el índice glucémico de estos alimentos para que no tengan una subida muy brusca, ¿no? Pues a veces que la pasta la puedo cocinar al dente, la patata la puedo cocer y luego la puedo enfriar. Hay bastantes trucos, o el pan, por ejemplo, lo puedo congelar y luego tostarlo. Y ya si le estamos diciendo que coma un poquito más, pues son también formas de que coja pues esa confianza en ir poquito a poco. Sería una terapia de larga duración, un tratamiento de larga duración, pero bueno, que cada semana se vayan alcanzando y poniendo como objetivos muy concretos ayuda mucho al paciente para llegar a la siguiente consulta con más ánimo y más ganas de seguir por ese camino, ¿no? Porque es un caso complejo. Exactamente. Bueno, yo quiero darte las gracias por haber estado esta tarde aquí. Nos has dado muchos consejos, nos has dado pequeños tips. Animo a toda aquella persona que nos esté escuchando, bueno, que visite la Mesa Azul. Es verdad que echando un vistazo, pues ahí podéis encontrar lo que son las consultas, lo que son tanto presenciales como online. Hay ebook tratando cada cosa y la verdad bueno, ellas se adaptan a todo porque creo estás junto con otra persona también, ¿no? Y con Carla Meneses. Con Carla Meneses y bueno, pues la verdad que fue un placer conocerte el día del Diabetes Experience. Igualmente. Tengo una foto ahí contigo. Espero verte y no descarto tu ayuda. No Bueno, descarto tu... cuando tú quieras. Aquí estamos para toda la comunidad. No sé si quieres añadir tú algo más. No, no, pues nada, que muchas gracias por invitarme, que ha sido un placer, que seguro que colaboramos otro montón de veces más porque queda mucho trabajo por hacer. Y nada, para todos los que nos escuchen, que son bienvenidos en las redes de la Mesa Azul. Y aquí estamos para ayudar con nuestro consejo nutricional a quien quiera. Bueno, pues nada, con esto me despido hasta el próximo podcast. Como siempre digo, cuidaros mucho y un besito muy fuerte.